Bueno, y ya estamos grabando, así que empezamos con la, con la, con la cátedra. Bien, hoy lo que yo les había dicho era que íbamos a ver algo nuevo, ¿sí? Porque a veces habíamos estado viendo un montón de cosas de micro, de placa madre, entonces lo que íbamos a saltar es, vamos a colocar, ¿sí? En el CBG, entonces nos vamos a ir a la clase 27, que es la parte de redes de computadoras, ¿sí? Ustedes de aquí, a ver si estamos bien, a ver si anda. Ah, está mal el link. Bueno, eso ahora después lo arreglamos. Está saltando el link del 2021, así que eso después lo tengo que cambiar. Todavía no hace falta que hagan el acceso porque tampoco vamos a dar todo hoy, así que... entonces, esto lo vamos a mirar con lo que es la lectura número 13. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea, ahí están viendo la lectura número 13. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a charlar un poquito de esto. Entonces, colocar el paint en... Bueno, todos saben que, mejor dicho, todos sabemos que todos usamos Internet. ¿Sí? Y bueno, si todos usamos Internet, teóricamente todos tendríamos que saber qué diablos es Internet. O sea, por ahí viene el tema, ¿no? Y normalmente uno cuando comienza a trabajar en todo esto, se da cuenta que la gente lo utiliza y normalmente no sabe qué está hablando. O sea, porque cuando uno le pregunta qué es Internet, lo primero que dicen, ¿sí? Hablan de la web. Y eso no es Internet. Internet no es la web, ¿sí? No es el correo electrónico. Internet no es la transmisión solo de datos, ¿sí? Internet no es nada más ni nada menos que un gran sistema de comunicaciones mundial, ¿sí? O sea, eso es lo que es Internet. Eh, si nosotros nos ponemos a mirar los antepasados de Internet, tendríamos que hablar del telégrafo, ¿sí? De cómo comenzaron sus primeras conexiones, en donde a un telégrafo emisor se conectaba un cable y había un receptor, y para poder volver a enviar el mensaje de vuelta se necesitaba otro emisor con otro receptor, hasta que a alguien se le ocurrió, eso se llamaba transmisión simplex, hasta que a alguien se le ocurrió hacer la transmisión duplex, o sea, usar un mismo cable para ir y vuelta, ¿sí? Y lo primero que se les ocurrió fue unirlo a través de cables de cobre, ¿sí? Y esos cables de cobre estaban totalmente pelados, con lo cual había un gran problema, que eran las pérdidas, por interferencia. Entonces a alguien se le ocurrió colocar un dispositivo llamado amplificador y poder pasar de los 32 kilómetros máximo de distancia a muchos más. Y después a alguien se le ocurrió cubrir esos cables, ¿sí? Y en el año 1870, 1880 pudieron tirar el primer cable transoceánico. Ustedes piensen que mucho después apareció el radiotelégrafo, porque claro, el gran problema que había era cómo cuernos hacemos para poner un telégrafo en un barco, porque a nosotros se nos hunde, perdemos la mercadería, que eso era lo más importante, la gente era lo de menos, pero nosotros queremos salvar la mercadería. ¿Y cuál era el problema? El gran problema que había era que los ingleses tenían las principales compañías navieras y por lo tanto las principales compañías aseguradoras de barcos. Y se les hundía y era un gran problema para los muchachos. Y así fue como entre Tesla y
un señor llamado Marconi, pudieron hacer el radiotelégrafo, que al fin y al cabo se dan a Marconi. Y aparece la primera telegrafía inalámbrica, ¿sí? O sea, aparece la primera transmisión inalámbrica. La radio después cayó como, ¿sí? Como consecuencia del radiotelégrafo, ya que podían mandar algún ruido, ¿sí? Se podía ver que se podía llevar a transmitir una voz. Y bueno, al radiotelégrafo y al telégrafo en el medio tenemos que hablar del teléfono, pero ustedes piensen que el primer cable transoceánico telefónico fue en 1956, un cable de cobre que llevaba 32 conversaciones a la vez. ¿Sí? Porque mientras tanto la única forma de conectividad que había eran radioenlaces. Ustedes se pueden imaginar el delay que había, ¿sí? Pero esos avances que se consiguieron con la radio, con el teléfono y con el telégrafo, ¿sí? Fueron los antecedentes necesarios de este tipo de red de comunicaciones, como lo es Internet, ¿sí? Esta red global. Ustedes piensen que además a los rusos se les ocurrió colocar una estación repetidora en el aire, ¿sí? El primer satélite de comunicación, el famoso Sputnik, ¿sí? Que lo único que hacía era hacer un bip bip, pero que a los estadounidenses le provocó un susto de novela. Y a partir de ahí tenemos una gran cantidad de satélites que están circunnavegando la Tierra para realizar comunicaciones, para realizar espías, ¿sí? Para ver imágenes espías, ¿sí? Para ayudarnos con el posicionamiento satelital, GPS, y así una gran cantidad para clima, ¿sí? Podemos hablar de una gran cantidad de cometidos de estos satélites. Hasta llegar a lo que es la fibra óptica. Hasta llegar a lo que es la fibra óptica, ¿sí? En donde a alguien se le ocurrió, después de ver las explosiones nucleares y ver los efectos nocivos que provocaban, esto fue un descubrimiento estadounidense, ellos notaron que aparte de la onda de presión, ¿sí? Del calor, de la radiación, había un efecto que no se veía, que era la famosa onda electromagnética o el pulso electromagnético, que así se lo llama, que hacía que en su zona de influencia cualquier aparato eléctrico que estuviera en funcionamiento se quemaba. Entonces los estadounidenses dijeron, bueno, si a nosotros nos explota una bomba, entonces ¿cómo hacemos para que nuestros dispositivos sigan funcionando? Y bueno, a alguien se le ocurrió, ¿sí? que hubiera un tipo de cable que llevara luz, ¿sí? Y ahí aparece la fibra óptica, y actualmente ustedes pueden encontrar que esa fibra óptica está enlazando todos los continentes por debajo del mar. ¿Sí? Acuérdense que esto empezó a fines del siglo XIX, ¿sí? Entre la isla de Terranova en Norteamérica e Irlanda, ¿sí? Eso fue el primer cable que se tiró por debajo del mar, ¿sí? Si eso ustedes lo pueden visualizar tranquilamente cuando ustedes vienen a Google, ponen cables submarinos, ¿sí? Y ahí pueden llegar a ver, ¿sí? Cuando ponemos imágenes, ¿sí? Los distintos tipos de cables que hay, y después cómo se encuentra el mundo conectado por estos cables. ¿A eso que se le dice backbone? Sí, backbone es todo el backbone, todo lo que sea Todo el backbone, ¿no? conectividad es el backbone, ¿sí? Todo Ok. lo que sea conectividad. El cable de fibra óptica se tira principalmente para evitar delay, o sea, pues normalmente hay una mezcla entre lo que es el satélite, que de ahí viene el gran delay que hay, porque es lo que tarda en subir la señal y volver a bajar, y bueno, lo que se hace es una hibridación entre cable de fibra óptica y bueno, justamente todo lo que sea satélite. Uno lo puede notar rápidamente, en 1996 cuando uno iba a Europa encontraba una gran cantidad de delay cuando uno hablaba telefónicamente, y cuando uno va a Europa ahora el delay que hay es muy relativo.
sea, el delay lo podemos ver muy bien en casa con el televisor. Si ustedes tienen un televisor sin conversor y un televisor con conversor, ustedes van a ver que si están viendo un partido, el gol lo gritan primero el televisor sin conversor, el otro televisor con conversor, lo que tarda la señal en convertirse, justamente es lo que justamente es el delay que se produce. ¿Sí? Y cuanto más complicado sea el conversor, mayor delay tiene. Si ustedes tienen un conversor digital y un flow, se van a dar cuenta de que el de flow tarda mucho más en convertir. Por supuesto, ahora cuando venga el Mundial de Qatar, lo van a poder ver, lo van a poder sentir, mejor dicho, porque la diferencia del delay está entre la radio y la televisión. O sea, van a ver que los que escuchan radio gritan el volante, es así de sencillo. Pero bueno, Internet es una gran red de comunicación. Ustedes saben que en un primer momento hablábamos que estábamos en la era de la comunicación y después se habló de la era de información. Yo creo que actualmente estamos en la era de la comunicación y de la información, ¿sí? Pues la información puede estar distribuida sí o sí gracias a que hay redes de computadora, ¿está? Si no hubiera, perdón, redes de comunicaciones. ¿Cómo empieza todo esto? Y bueno, todo esto empieza ya en la época de la Guerra Fría, en donde Estados Unidos poseía pocas computadoras y el gran problema que tenían era la necesidad de poder comunicarlas para hacer cálculos balísticos, o sea, cálculo de guerra para los misiles. Entonces, ¿qué fue lo primero que se les ocurrió? Y bueno, conectemos nuestras computadoras con lo que tenemos. Y lo que tenían eran líneas telefónicas. Entonces, la primera conectividad que se hace es justamente con estas redes telefónicas. Después, con el tiempo, eh, los militares estadounidenses van descubriendo o van mejorando esa conectividad. Y ustedes piensen que Internet no se llamaba Internet de entrada, se llamaba ARPANET. ¿Y por qué NET? Por Network. ¿Y por qué ARPA? Porque ARPA son las siglas de la Oficina de Defensa de Proyectos Avanzados, ¿sí? Advanced Research Project Agency, que fue la que creó Internet, con sus primeros protocolos que después fueron mejorados, pero que aún hoy siguen funcionando. Con la mejora que tuvo esta red, bueno, los militares trabajaron con esa red mejorada y lo que fue quedando se fue dejando a las universidades. Y después de esas universidades pasó a las empresas para llegar en 1992, 95, después de la caída del muro de Berlín, a conocerse como nosotros lo conocemos actualmente, que es Internet. Ustedes piensen que Internet en un primer momento era modo comando, o sea, el modo comando ustedes lo pueden ejecutar con CMD, sí, era pantallita negra, sí, esto que ustedes están viendo en la computadora, era nuestro antiguo DOS. Y de esta manera nosotros transmitíamos y hacíamos conexiones vía telefónica, vía módem, para poder transmitir un archivo de un lugar a otro. Pero claro, estábamos trabajando con velocidades muy bajas y también con archivos muy chicos. Hoy sería, ¿cómo les podría decir? Algo imposible transmitir un archivo de 10 megas con una velocidad de 56 kbps. ¿Está? Eh, ustedes pueden escribir cualquier comando para transmitir por internet a través de este DOS que nosotros tenemos, ¿sí? Eh, pero bueno, fíjense que si yo pongo FTP, cambia nuestro prompt y deja de mostrar que estamos en el disco duro C, ¿sí? En la carpeta usuarios, mbres, y ahora me pone FTP. O sea, y FTP es un servicio que tiene Internet para transferir archivos. File Transfer Protocol es un protocolo especial y yo con esto puedo transferir archivos. Ahora bien, ya no se usa más. ¿Podemos usarlo? Sí, perfectamente, pero yo puedo usar tranquilamente. A ver, creo que no lo tengo instalado. A ver, Mozilla. A ver qué tengo instalado aquí en la máquina.
El Eh, Paisila es uno de los más comunes, ¿no? Así es, el Filecilia. Sí, yo para hacer FTP no tengo más necesidad de acordarme, eh, por ejemplo, cuáles son los comandos para crear una carpeta o para transferir un archivo. Bueno, acá me quiere instalar la nueva versión. Yo lo único que tengo que hacer es conectarme con el servidor remoto, que yo ahora no tengo ninguno. Del lado izquierdo me aparece la carpeta local y del lado derecho me estaría apareciendo el servidor remoto y yo puedo pasar los archivos como si estuviera trabajando localmente, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo trabajar mucho más sencillamente. Entonces, una vez que nosotros podemos identificar con lo que estábamos diciendo de lo que es Internet, nosotros ahora podemos tranquilamente empezar a definir lo que es una red informática. ¿Sí? Porque hay que definir lo que es una red informática y hay que diferenciarlo de una red de radios, de una red de pescadores, ¿sí? De una red, por ejemplo, de vóley, ¿sí? Porque uno dice la red, ¿sí? Bueno, hay que incorporarle algo más. ¿Y una red informática qué es? Es un conjunto de dispositivos informáticos que están conectados entre sí. ¿Para qué? Para compartir recursos. Y esos recursos pueden ser de hardware, por ejemplo, para compartir un disco duro, ¿sí? Para compartir un monitor, para compartir cualquier otro dispositivo que ustedes consideren que se puede compartir, como por ejemplo una impresora, ¿sí? También se pueden compartir software, ¿sí? Nosotros cuando nos conectamos a la web, ¿y Google qué es? Y Google es un programa buscador. ¿Y ese buscador lo tenemos instalado nosotros en el equipo? La respuesta es no. Es un software que está en un servidor, ¿sí? Así como ustedes se meten en Google y usan el Google Docs, es un procesador de palabras que está instalado en un servidor en la nube, ¿sí? Y ustedes acceden a ese software. ¿Y qué otro recurso podemos compartir? Y nosotros podemos compartir, por ejemplo, el servicio de Internet, ¿sí? El servicio de comunicación de Internet. Ustedes no necesitan una conexión de Internet para cada equipo. Ustedes tienen en su casa un módem, un router y un access point a partir del cual ustedes comparten esa red informática, ¿sí? Y se conectan. Y ahí van a ver que tenemos redes públicas y redes privadas, pero eso es una red informática, ¿sí? Un conjunto de dispositivos informáticos que están unidos entre sí para compartir recursos. Este compartir recursos también nos permite justamente tener un menor costo, porque yo no necesito tener 10 impresoras si tengo 10 computadoras. Con una buena impresora, conectada en red, compartido el recurso, yo soluciono el tema. Pero claro, estas redes informáticas con el tiempo fueron admitiendo otros tipos de dispositivos, como por ejemplo los Smart TV, como por ejemplo los smartwatch o los celulares inteligentes, ¿sí? Los smartphones y otros dispositivos más que se fueron incorporando a lo que nosotros conocemos como Internet, ¿sí? O red informática. Y ahí vamos a ver que podemos clasificarla de muchas formas a estas redes. Bien, hasta acá. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí, profe. profe. Bien, las computadoras, cuando están conectadas, las podemos, las podemos clasificar de dos maneras, ¿sí? Se la pueden clasificar como puesto de trabajo o estación de trabajo o workstation, y como servidor o server.
Los puestos de trabajo son computadores comunes y silvestres. Por ejemplo, en este momento ustedes están sentados en una estación de trabajo, ¿sí? Que puede ser una PC, puede ser una notebook, puede ser un celular o un smartphone, ¿sí? Es una estación de trabajo. Ustedes tienen un punto de acceso a la red. Estos puestos de trabajo tienen una clasificación. Se los puede clasificar como terminales inteligentes y terminales bobas. Las terminales inteligentes poseen procesamiento, las terminales bobas no poseen procesamiento. ¿Y qué es una terminal boba? Bueno, perdón, que pensé que estaba escribiendo. Las terminales bobas son computadoras o dispositivos que no poseen procesamiento propio. El procesamiento puede estar centralizado y lo único que tienen estos equipos es un monitor, un teclado y algún que otro periférico. Por supuesto, el servidor tiene que estar muy bien diseñado para que esto pueda funcionar. Se lo está utilizando en muchos lugares, ¿sí? El tema está que tiene que estar bien diseñado el servidor. Por ejemplo, acá tenemos una imagen donde ustedes ven que no hay ninguna CPU, ¿sí? No vemos ningún gabinete, y ustedes ven que están sentados, ¿sí? Con una terminal, con teclado y con dispositivos que permiten trabajar en forma con el periférico correspondiente. ¿Sí? Acá tenemos otra, por ejemplo, en el cual generalmente se conecta en la parte posterior, ¿sí? En las más modernas, y nosotros podemos colocar tenemos varios puertos USB, como por ejemplo para poner almacenamiento. Vuelvo a repetir, no se los ve muy cotidianamente, pero hay muchos lugares donde nosotros tenemos terminales bobas. Un cajero automático, por ejemplo, es una terminal boba, ¿sí? Una terminal, ¿sí? Caja de supermercado, ¿sí? También es, ¿sí? Una terminal boba, no tiene procesamiento, a lo sumo tiene un pequeño elemento para almacenar datos de manera que si se queda sin señal puedan guardarse esos datos, pero no tiene otro formato de trabajo, ¿sí? Los dispositivos que se le pueden adicionar a eso son lectores de tarjeta, lectores de código de barra, ¿sí? Y otros dispositivos que sean necesarios, como una impresora, para justamente poder imprimir el ticket, pero nada más. O sea, no tienen otra función. Eso serían terminales bobas. ¿Bien hasta ahí? Los servidores o server son equipos especiales. Estos equipos especiales se los llaman así porque justamente brindan un servicio, comparten un servicio. Se los puede dividir en dedicados y no dedicados. Dedicados significa que se los utiliza pura y exclusivamente como servidor. Se les coloca un software, ¿sí? Y con ese software comparten recursos. Pueden ser servidores de acuerdo a su utilidad, reciben el nombre de la función que cumplen. Por ejemplo, si se lo utiliza para administrar impresoras, se lo conoce con el nombre de servidor de impresión. Si lo usamos para administrar archivos, servidor de archivos. Si queremos realizar aplicaciones o ejecutar aplicaciones, se lo llama servidor de aplicaciones. Sí, el servidor más conocido es el host. Sí, el más conocido se llama host, que es donde nosotros colocamos nuestras páginas web. ¿Sí? Por ahí está el servidor host o hosting, que también se lo conoce, nosotros hosteamos. ¿Sí? Esos son los bestialismos que comentamos en español. Significa hospedar, hostear, guardar, almacenar, ¿sí? Un sitio web. Y bueno, eso se recibe en el nombre del host. Muchas veces ustedes cuando colocan una dirección en la web, dice host no encontrado.
Eso puede suceder porque justamente el equipo está apagado o bien no puede encontrar la dirección que ustedes escribieron. Bien, ¿dudas, preguntas o inquietudes hasta ahí? ¿El host, cuando se le dice 127.0.0.1, es estándar universal? No ¿O eso en las PCs necesariamente, no locales? necesariamente. Eso va a depender del tipo de dirección que usted, de IP que usted le vaya a poner. ¿Está? No necesariamente tiene que ser 127.0.0.0. Usted va a ver que hay distintas clases de direcciones IP, sobre todo de la IPv4 que usted nombró recién, en la cual usted va a definir de acuerdo a la clase el número de hosts que va a tener. ¿Sí? Eso es completamente diferente si estamos hablando de lo que es el IPv6. ¿Sí? Pero eso ya después vamos a nombrarlo muy por arriba, no para tener una idea solamente muy somera, y ya eso si no lo van a ver directamente en la materia de redes. Ya hay comunicación. Yo a las redes las puedo clasificar de distinta manera. Por su tipo, yo las puedo clasificar, ¿sí? ¿Se acuerdan que había una forma que yo les dije que no me gustaba que se lo llamara de esa manera? ¿Sí? A los equipos, que era mainframe. ¿Sí? El mainframe, ¿sí? Son supercomputadoras. Mainframe. ¿Sí? Son supercomputadoras muy costosas, ¿sí? Que se dedican, acá les están mostrando otra cosa, porque esta es tecnología cliente-servidor, pero esta sí es un mainframe. Acá podemos ver un mainframe de época, ¿sí? En donde vemos que, bueno, sobre esta computadora existen una serie de terminales que se conectan a esta computadora y a partir de ahí se trabaja, ¿sí? Normalmente este tipo de equipo son equipos muy costosos, ¿sí? Como por ejemplo las AS400, vamos a poner un numerito, que son de IBM, ¿sí? Acá hay distintas categorías, ¿sí? Son equipos, acá tenemos una S400 donde tengo el mouse, son equipos del tamaño de un lavarropas, ¿sí? Hay algunos que parecen una heladera, a la cual se combinan cientos de terminales bobas, ¿sí? Y todo lo que es procesamiento y almacenamiento está centralizado en estos equipos. Esta tecnología es una tecnología muy cara. La mayoría de los equipos, si eran del orden de IBM, estaban alquilados porque IBM no los vendía. Fueron siendo reemplazados por una tecnología mucho más barata que se la llama cliente-servidor, en donde hay dos tipos de máquinas, uno los clientes, que serían los puestos de trabajo, y otro los servidores, que son los servers. ¿Sí? Y esta generalmente, la estructura cliente-servidor, es la más usada actualmente porque las computadoras son similares a las que nosotros usamos en el hogar. Por supuesto, estos mainframe que hablábamos antiguamente pueden ser reemplazados por un conjunto de servidores raqueables, que eran los que veíamos en la imagen hace un rato, ¿sí? Que son estos centros de cómputo, vamos a ir para atrás, que son estos famosos centros de cómputo que nosotros vemos en las películas, ¿sí? En donde hay nidos de servidores, que son generalmente eh, microprocesadores que están raqueables, ¿sí? Con placas madre que admiten 3, 4, 5 y hasta 8 microprocesadores, con bancos de memoria que superan el terabyte, y que, bueno, están en centros de cómputos determinados. También Profe, vamos a... Sí, ¿estas conexiones en los dos casos necesitan internet o no necesitan para el funcionamiento? a ver, el tema está que, a ver, yo quiero conectar una red, ya eso lo íbamos a ver dentro de un rato. Existen varias formas de conectar una máquina, ¿sí? A ver, si yo me quiero conectar con vamos a suponer que tengo 2 locales en la ciudad de Rosario, ¿está bien?
Una de las formas sería contratar al hombre araña, colgarle al hombre araña en la espalda un carrete de cable, ¿sí? Y mandarlo por arriba de la ciudad a que tienda el cable entre los dos negocios que tenga. Bueno, eso es imposible en el mundo, no en Argentina, porque en Argentina lo he visto, no contratar al hombre araña, pero sí tira cable por el lado que se les caliente, ¿sí? Porque a pesar de que existe un ordenamiento de no tirar cable, ustedes habrán visto que hay cable por todos lados, ¿ok? Entonces yo puedo armarme una red propia tirando un cable. Teóricamente habría que pedir permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Otra sería usar inalámbricamente. A ver, me pongo una conexión de microondas entre los dos negocios y yo transmito información. La tercera sería, bueno, contratar un servicio de satélite, en donde yo con una antena satelital me comunico al satélite y del satélite bajo nuevamente a mi negocio. Como ustedes pueden ver, todas esas alternativas son muy caras y costosas. Entonces, ¿cuál sería la opción más adecuada para conectar mis negocios? Y utilizar una red que sea existente. Y esa red existente no es nada más ni nada menos que mi amiga Internet, ¿sí? Entonces, eso es lo menos costoso, porque ya son redes de datos que hay, y en el caso de necesitar una mayor seguridad, existen compañías que brindan esa conectividad de datos, como por ejemplo Viplan y algunas otras más que andan dando vueltas. ¿Está bien? ¿Está contestada la pregunta? Sí, sí. Perfecto. Bien, en una red no necesariamente hacen falta servidores, aunque una red puede tener uno o más servidores de acuerdo a lo que lo requiera. Hay otras terminales que se las suele llamar peer-to-peer o punto a punto, o, disculpándola, P2P, ¿sí? En donde no existen máquinas ni clientes ni servidoras, sino que se conectan de tal manera que cuando una envía los datos, la otra lo recibe y viceversa, ¿sí? Estas redes P2P son bastante problemáticas. Ustedes deben de haber conocido un programa, varios programas de descargas que utilizaban esta modalidad. Torrent. El Torrent, ¿sí? El Ares, ¿sí? Que eran programas bastante problemáticos, porque al conectarse de esa manera peer-to-peer, la posibilidad de que se me metieran dentro de mi equipo era bastante factible, ¿sí? O sea, de 1 a 100, y digamos que en un 95% estábamos expuestos a que nos violaran la seguridad. Es por eso que ningún muro de fuego deja usar esos puertos justamente. Y cuando ustedes lo van a desconectar a ese puerto, dicen, mire que usted puede llegar a ser violado. Y bueno, hay gente que lo usaba, ¿sí? Normalmente aquellos que tenían la conexión P2P usando el Torrent o el Ares, y bueno, normalmente tenían más bicho que un infectado, pero bueno, son cosas que Es el pasan. mismo concepto que se sigue usando, que se usa ahora para los bitcoins y para todo lo que sea criptomonedas. No les sabría decir, pues Porque entiendo, teóricamente creo que se basa en la filosofía peer-to-peer justamente yo creo para que asegurar la no, yo creería ah, que tendría que tener algún tipo de seguridad, porque blockchain. Claro, si estamos hablando justamente de manejar plata, yo creo que deben de tener algún tipo de seguridad, porque si fuera así, bueno, estaríamos todos violados, ¿está? Así que algún tipo de seguridad debe de tener. Por lo que yo entendía de lo que decía Horacio, es como que el P2P está conectado todo con todo, digamos. Como que todos verifican la seguridad del otro, por así decirlo. Pero bueno, eso es tema Claro, pero claro. lo aparte. que, Un tema que se llama blockchain. Sí, sí. claro, pero tiene seguridad, por eso. Pero no es Sí, es sí, un sí, claro. P2P libre, sino que es un P2P verificado. Exactamente. Bien. Bien, otra forma de clasificar, ahí habíamos dicho por su tipo, ¿sí? Es por su tamaño. Y acá aparecen siglas que son LAN,
MAN, WAN, PAN. Todas son siglas que significan algo. Por ejemplo, LAN es Local Area Network o red de área local. MAN es red de área metropolitana o Metropolitan Area Network. WAN es Wide Area Network, ¿sí? O red de área amplia o ancha. Y PAN es Personal Area Network o red de área personal. ¿Qué es una LAN? Bueno, una LAN es algo muy sencillo. Es una red que está limitada a un local o dependencia. La red que tenés dentro de tu casa es una red LAN. La red que hay dentro de un negocio es una red LAN. Red de área local. Bien. Ahora bien, si yo tengo dos locales dentro de la misma ciudad, yo ahí podría establecer una red MAN, que era lo que yo decía antiguamente, hace un ratito. Esta red de área metropolitana es, por ejemplo, la red que poseen los colectivos de la ciudad de Rosario, que ustedes se conectan al Wi-Fi cuando andan, ¿sí? O alguna de las redes locales que puede llegar a tener, por ejemplo, la gente de Sport 78, que tiene toda la conectividad. Ustedes le preguntan, mira, yo no tengo a ver, me quiero comprar este par de zapatillas. ¿Vos lo tenés? No, mira, está en el local tanto. ¿Y vos cómo lo saben? Y bueno, tiene una base de datos centralizada a la cual pueden acceder a través de la red que tienen. ¿Qué utilizan como soporte? Volvemos a lo mismo, están usando la red de Internet, envían información que está trabajada a través de, esperen que vamos a conectar porque me estoy quedando sin... Sí, que viaja encriptada a través de la red, y de esa manera nosotros, por distintas técnicas de tunneling, nosotros podemos enviar información de un lugar a otro de la red sin que nadie la vea. ¿Sí? ¿Y qué es una red WAN? Bueno, una red WAN no está limitada a una ciudad, sino que a varias ciudades o un continente. Es la red de área amplia. ¿Quiénes tienen red WAN? Y bueno, por ejemplo, el Banco Nación. El Banco Nación utiliza una red WAN, ¿sí? A través de Internet, volvemos a repetir, y de redes de datos especializadas, porque se conectan a través de todo el mundo, aerolíneas argentinas, cualquier compañía aérea. Utilizan sistemas de red de área amplia. ¿Y cuál es la red de área amplia más grande que hay? Bueno, la red de área amplia más grande que hay es Internet, justamente. ¿Y qué es una red de área personal? Bueno, esta red de área personal es una red pequeña. Y es la última red que nosotros podemos encontrar porque es la más moderna. Se llama personal porque no solamente hay dispositivos informáticos, sino que hay dispositivos como relojes, celulares, televisores, que se conectan a esta red y que no solamente están conectados a través de la red, sino que pueden estar conectados por otros medios también inalámbricos, como es el Bluetooth, ¿sí? Esta red de área personal, por ejemplo, son las redes que nosotros podemos armar dentro de nuestra casa, o bien, que ahora está siendo muy conocido, ¿sí? Por ejemplo, por Chevrolet, con el sistema OnStar, en donde cada radio del auto, cada centro musical, es un centro repetidor de Internet, de su propia Internet, porque tienen una conectividad propia, ya que el centro musical está actuando como módem y a su vez como router y access point para los distintos dispositivos que hay dentro del auto, ¿sí? Entonces ustedes actualmente pueden hacer réplicas con esos dispositivos de los distintos elementos que ustedes están conectando al mismo. Sí, el tema de las redes de área personal es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque va a ser lo que nosotros vamos a tener en un futuro y que ya en Europa existe, que acá todavía no lo tenemos por ciertas conectividades que no se dan. Bien, entonces dijimos, la podemos clasificar por su tipo, la podemos clasificar por su tamaño. Bien, todo eso que yo estoy mencionando, ¿sí? Están justamente en lo que nosotros estamos mencionando aquí. Bien, vamos a las topologías. Bien, por su topología la podemos definir como redes básicas y redes híbridas. Hay varios tipos, ¿sí? Nosotros vamos a mencionar algunos.
La red básica, más básica de todas, es la que se llama, ¿sí?, red bus. ¿Qué es una red bus? Una red bus es, de un cable dependen varios equipos. Entonces, acá podemos ver una imagen de una red bus, ¿sí? Existe un solo cable y de ese cable dependen las terminales. Este tipo de conectividad fue la primera que nosotros trabajamos, en la cual yo trabajé también, ¿sí? Necesita de terminales en los extremos para que se produzca, ¿sí?, el rebote de la señal. Cuando un cable o una máquina estaba desconectado, ¿sí?, toda la red no andaba. Era bastante problemático. Y normalmente siempre se perdía uno de los terminales finales, ¿sí? Y uno empezaba a revisar desde el equipo que estaba y siempre en el terminal final era donde faltaba la conectividad. Pero bueno, son cosas que suceden, ¿no? La misma gente de limpieza cuando limpiaba, movía alguna computadora, se desconectaba y la red no funcionaba. Este tipo de red se dejó de usar para otra más que se llama estrella. ¿Sí? La red estrella depende en todos los dispositivos de un distribuidor, ya vamos a ver cómo se llama. ¿Sí? Y después vamos a encontrar otra topología también básica que se llama anillo. También vamos a hablar de ella, en donde ustedes van a ver que en las redes anillo las computadoras están conectadas por ambos lados. Ya después vamos a analizar cómo es el funcionamiento. Entonces, lo único que mencionamos nosotros es que existen las redes básicas, está la bus, está la estrella y está la anillo. Dentro de las redes híbridas nosotros vamos a hablar solamente de dos. La más conocida, que es la bus estrella, o sea, es una mezcla entre bus y estrella. Piensen ustedes en dos oficinas separadas entre sí, con 10 máquinas cada una, las 10 máquinas de cada oficina reunidas en una estrella cada una, y la posibilidad de comunicar ambas estrellas por medio de un cable. Eso sería una bus estrella. En el caso de que se corte el cable bus, las dos estrellas van a seguir funcionando, pero no va a haber conectividad, no se van a ver entre ellas, ¿sí?, entre las dos redes, entre las dos estrellas. O las anillo estrella, que es una forma especial de anillo que lo que hacía era solucionar un problema que tenía la red anillo, ¿sí? Nosotros recién estábamos viendo qué es esto de anillo, ¿sí? Y bueno, las anillos lo que tienen es que las compus, suponiendo que yo tengo 4, se conectan entre sí, de esta manera. Si uno de estos cables fallaba, el gran problema que había es que no se comunicaban más, porque esto sería como un bus, pero cerrado. ¿Está bien? Por eso se lo llama anillo. Yo nunca vi una red de estas, personalmente. Justamente mencionaban que al ser cerradas no tienen comunicación con el exterior, por lo cual generalmente están en oficinas de alta seguridad, ¿sí? No en las nuestras, por ejemplo, pero bueno, son oficinas de alta seguridad. Ustedes piensen en una red cerrada. Inconveniente, se corta un cable, no hay conectividad. Bien, ¿cómo se solucionó esto? Bueno, a alguien se le ocurrió hacer esto mismo, vamos a eliminar las líneas, ¿sí?, colocando un distribuidor en el medio, muy parecido a los dispositivos que estábamos viendo, y conectar estos cables de esta manera. Y ustedes dirán, pero Mario, es exactamente lo mismo que lo que vos me estás diciendo de estrella. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la información circula de esta manera. De este dispositivo que se llama mouse, ya lo vamos a ver más adelante, la info recorre un camino hacia este dispositivo, después vuelve por el mismo cable, este dispositivo lo manda a la otra computadora y así vuelve otra vez al dispositivo. Ustedes están viendo el movimiento del mouse, el dispositivo lo manda a la próxima computadora y vuelve, y así sucesivamente
realizando al fin y al cabo un anillo. Con la diferencia de que va y viene. ¿Qué sucede? Si se corta un cable, la red es lo suficientemente inteligente como para saber que va acá, vuelve, no hay conectividad, va al otro equipo y sigue. Fíjense que la solución que hay es bastante interesante, ya que este dispositivo llamado MAU, al ser inteligente, se da cuenta de que uno de los equipos no funciona y por lo tanto no le da conectividad y la red sigue funcionando, cosa que no hubiera sucedido si se hubiera hecho de una manera diferente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Hay una ¿Cómo forma, es el nombre del dispositivo, el concentrador ese? ¿Mauser, MAU, cómo es? MAU, como si fuera un Mau. gato, MAU. Unidad de acceso múltiple en castellano. O Multiple Access Unit en inglés. MAU. Es muy parecido a un switch. Muy parecido. Ahora vamos a hablar qué es eso. Antes de poder ver la última forma de conexión, vamos a tener que, forma de conexión, forma de clasificar una red, que es por su arquitectura, ¿sí? La forma de clasificación por la arquitectura va a depender de cómo están conectados los equipos, ¿sí? Y cómo están estos cables, ¿sí? Vamos a tener que definir algunas cosas. Entonces, nosotros vimos, por un lado, cómo se clasificaban las redes por su función o tipo. Cómo se clasificaba las redes por su tamaño. Cómo se clasificaba las redes por su topología. Y yo no definí qué es topología. Ustedes habrán visto que en los dibujos que había eran cómo estaban distribuidos los equipos, ¿sí? Y su cableado. Eso es topología. Sí, porque uno me dijo topología, estudio del topo. No, no, no. Topología es cómo se distribuye, ¿sí? Los dispositivos y los cables en la superficie. Esa es la definición de topología. Por eso hablamos de que había básicas e híbridas. Realmente hay muchas más clasificaciones básicas y muchas más clasificaciones híbridas. Yo di las básicas y las híbridas fundamentales, ¿sí? No nos vamos a detener en clasificar específicamente todos los tipos de básicas y todos los tipos de híbridas que hay. ¿Ok? Entonces, nosotros antes de empezar a trabajar, tendríamos que estar definiendo cosas. Nosotros ya vimos dos definiciones. Una la que era el servidor, la otra la que era la estación de trabajo. Entonces, nosotros hasta ahora definimos eso. Ahora bien, si yo quiero conectar un servidor con una estación de trabajo, yo necesito un medio de conexión. Ese medio de conexión puede ser un cable o puede ser inalámbrico. Entonces yo puedo definir lo que son cables. ¿Qué cables de conexión hubo? Bueno, los cables de conexión que nosotros podemos encontrar son el par telefónico, el cable coaxil o coaxial, el cable UTP, el cable de fibra óptica. Puse cualquier cosa. Entonces, par telefónico es el famoso cable de teléfono que llega a su casa, muy parecido al cable UTP, más finito, con un conector muy parecido, ¿sí? Al conector del cable UTP. Este es un cable de teléfono de 4 hilos. Gran problema de este cable, problemas de interferencias, ¿sí? Por eso se lo pasa a otro cable con el cual nosotros hacíamos las redes bus, que es el cable coaxil. ¿Y qué es el cable coaxil? Y bueno, el cable que te llega a vos al televisor, el que te llega a la televisión por cable. Este es el famoso cable coaxil. Esta era la forma de conectar las computadoras hace unos años atrás. No muy lejos, estamos hablando del 90, 91, 92. Esto es un cable coaxil, con una menor impedancia, una menor resistencia, un cable un poquito más finito que el cable el cable de televisor, pero así se conectaba nuestras redes. Nosotros actualmente recibimos a partir de este cable, recibimos también el servicio de Internet. Aquellos que tienen Express, que tienen Fibertel, ahora Flow, ¿sí? Están recibiendo Internet a través de este cable.
por supuesto, de una troncal de fibra óptica. El cable UTP, que es el que nosotros usamos, que existen distintas normativas con distintas velocidades, que es muy parecido al cable de par telefónico, con la diferencia que el cable viene apantallado, o sea, viene enroscado, ustedes lo van a ver, acá están viendo los dibujitos, están viendo, perdón, los gráficos, las imágenes de cómo es el cable, ¿sí? Tiene 8 pares, y donde la ficha, la RJ45, es un poquito más grande que la del par telefónico, ¿sí? Por eso es que si yo quiero meter una ficha, un jack de cable telefónico, va a bailar dentro de lo que es el conector y viceversa, no va a entrar si yo quiero meter uno de estos dentro de una hembra del telefónico, ¿sí? Las computadoras, principalmente las computadoras notebook, han dejado de tener placas de red cableadas, ¿sí? Por una cuestión de espacio, y ahora vienen casi todas fibra óptica, por lo que normalmente yo voy a necesitar placas de red externa. Ahora después hablamos del tema de las placas de red. Y nos estaría faltando la fibra óptica, que era lo que habíamos hablado hace un rato, que no transmiten, cualquier cosa, óptica, puse con B corta, ¡ay, óptica! Apreté para el diablo. Sí, que no es nada más que un cable. Antiguamente eran de vidrio, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Ahora es una fibra plástica por la cual se transmite luz. La gran ventaja, la falta de interferencia, ¿sí? O sea que la única forma de que no se pueda transmitir datos es justamente que yo lo corte, nada más, ¿sí? Al transmitir luz no tiene la posibilidad de que sea afectado por efectos electromagnéticos, como un cable que pase electricidad, o una tormenta, o una onda electromagnética, sino que solamente transmiten luz. Actualmente todo lo que es fibra óptica se lo está utilizando además, no solo para cablear automóviles, aviones y otros tipos de elementos, sino que también se lo está utilizando para iluminación, ¿sí? Profe, la luz no es en sí una onda electromagnética. Eso es lo que se dice físicamente, ¿sí? Pero no es afectada. Es una onda. Esto que ustedes están viendo es justamente con fibra óptica. Sí, iluminación por fibra óptica. Claro, lo que transmite, ¿Sí? calculo eso es no electrones. Bueno, ¿Se cortó? Ahí tiene una definición de fibra óptica. Es la tecnología usada para transmitir información en forma de pulso de luz, mediante hilo de fibra de vidrio o plástico a través de larga distancia. Bien. Entonces, nosotros dijimos cables. Y acá nosotros, por supuesto, esos cables los tenemos que colocar en algún lado. Y ahí aparecen lo que se llaman placas de red. Las placas de red, o NIC, que nada tiene que ver con el nickname, ni nada tiene que ver con NIC, que es la que da las URLs, ¿sí? De Network Interface Card, Network Interface Card, son los dispositivos periféricos en los cuales nosotros nos vamos a conectar a la red. Existen placas de red para cable, ¿sí? Y existen placas de red inalámbricas.
actualmente, y también existen internas y externas. Las internas son las que están colocadas dentro de la placa madre, y las externas son las que están conectadas a la placa madre por distintos puertos. ¿Sí? Los puertos más conocidos para conectar las placas madres actualmente son los puertos USB. Sí, estas acá que estamos viendo son placas de red cableadas, ¿sí? Que van en PCI. Y acá tenemos, por ejemplo, una placa de red USB conectada a través de puerto USB con el RJ45. Después tenemos placas de red inalámbricas, por supuesto. ¿Sí? Acá vemos algunas de las que van conectadas por puerto PCI, como también podríamos tener las que van conectadas a través de un puerto de red propio, ¿sí? O las inalámbricas estas que vienen conectadas a USB directamente. ¿Sí? Estas son placas de red. Por supuesto, estas con 2 antenas tienen un mejor alcance, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, las placas de red es el dispositivo que permite conectar la red a la computadora. Estas placas de red poseen un número que se lo denomina MAC address o número MAC, que es un número hexadecimal que permite identificar al equipo como único en la red. ¿Sí? Estos MAC address ustedes lo van a encontrar también en todo lo que sea inalámbrico, por eso es que lo van a encontrar también, por ejemplo, en Bluetooth. ¿Sí? Tienen su propio número MAC address. El MAC address es un número que está puesto por el fabricante, o sea, es un número único, ¿está? Que permite identificar. Cada dispositivo tiene su forma de identificar a su MAC address. ¿Sí? Ustedes están aquí, por ejemplo, yo pongo CMD y pongo ipconfig/all. Acá estoy trabajando, ¿sí? En modo DOS, ¿sí? Nos vamos a encontrar con esto que se llama dirección física, que no es nada más ni nada menos que el MAC address del dispositivo que yo tengo en mi computadora. ¿Sí? Acá tenemos un Bluetooth y me da el MAC address 1847-3D05E894. Sí, son 6 pares de números hexadecimales. Y acá podemos encontrar, ¿sí?, el MAC address de la dirección física de mi placa de red inalámbrica, 1847-3D05E893. ¿Sí? Esta es una forma la más rápida que siempre yo encuentro. También podemos ir a las propiedades de red, encontrar el dispositivo, ir ahí a las propiedades y encontrar justamente cuál es ese número MAC que nosotros tenemos. Si nuestro dispositivo tiene placa de red, tendrá su número MAC asociado. ¿Sí? Estos números MAC son muy interesantes conocerlos, ya que si nosotros se lo brindamos a nuestro router, podemos hacer un filtrado por número de MAC, con lo cual podríamos llegar a tener nuestra red sin contraseña y filtrar a través de los números MAC correspondientes. Bien, gente, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿La internet se considera una WAN? La WAN más grande que existe, sí. Ok. Es la red WAN más grande que existe, ¿sí? O sea, esa es la definición que tiene Internet. Se la Profe, conoce como la ¿y WAN más grande que existe. cuál sería la conexión más, digamos, más reducida en espacio? ¿La LAN o la PAN? La PAN es la más conocida. No, no, la más reducida, digamos, en La espacio. más reducida, sí, sí, la PAN. La más Ah, reducida es la está. PAN. Sí. Te escuché Porque conocida, la no sé LAN, por qué. vos pensás, a ver, estás dentro de dentro de una empresa, y esa empresa tiene, vamos a suponer, 50, 60 equipos conectados. Vos estás dentro de una LAN. Mientras vos no salgas de ese local o dependencia, estás dentro de una LAN. Ahora bien, si vos querés conectarte, vamos a suponer, con una sucursal que tenés enfrente de tu empresa, ¿sí? Con la cual ahí sí hiciste la del hombre araña, tiraste un cable por arriba de la calle y te conectaste, vos ahí ya tenés formada una MAN, ¿sí? Una red de área metropolitana.
La PAM en tu casa, acordate que aparte de dispositivos informáticos, podés conectar otros dispositivos más a través de otros medios, ¿sí? O sea, vos cuando, por ejemplo, estás conectándote, vamos a suponer que tenés una barra de sonido, y vos te conectás vía Bluetooth a través de tu celular, vos estás en presencia de una red PAN, ¿sí? Dentro de tu área personal. Sí, cada vez más las redes las redes LAN hogareñas van a terminar siendo una PAN, porque realmente nosotros tenemos conectados distintos dispositivos que no son informáticos. Perfecto. Gente, si quieren ir poniendo presente, por favor. La semana que viene vamos a continuar con todo esto. Hoy estamos a día 16, o sea que la semana que sería la última clase virtual que tenemos. ¿Está? Pues tendríamos el 23 virtual, el 30 tendríamos mesa de examen y el primer lunes de junio nos estaríamos viendo la cara por primera vez, en forma presencial, si Dios quiere. Bueno, gente, pásenla lindo. Estaba mirando la cantidad que escribieron. Bien, dentro de un ratito subo el video, gente. Nos estamos viendo. Pásenla lindo. Chao, Chao, profe. gracias. Chao, chao. Saludos, profe. Nos vemos.